Comunicación con Nicolás Schick, abogado especializado en temas laborales, para analizar de lo que está quedando de la ley bases, qué es lo que se propone a nivel de reforma laboral y qué puede salir y qué no también, ¿no? Porque obviamente todo se está recortando. ¿Qué tal, Nicolás? Muchísimas gracias por estar en Wada Vibes. ¿Qué tal? Un gusto, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, contanos originalmente qué se está proponiendo en el capítulo laboral, ¿no? De la ley bases y qué ves más factible que salga y qué no. Bueno, la ley base prácticamente un recorte de lo que fue el DNU 7023, donde solamente quedaron, te diría, todas las cuestiones vinculadas a las relaciones individuales de trabajo. Es decir, que todo lo que era derecho colectivo, vinculado con los sindicatos, quedó prácticamente excluido. ¿Qué sería Lamentablemente, yo no te lo puedo de decir que los ni. sindicatos, por ejemplo? No, no, bueno, lo de la cuota solidaria, el Mm, aporte solidario, en realidad, claro. todo lo relacionado con la ley de asociaciones sindicales, que bueno, más allá de lo que nosotros podamos hablar, es lo que va a quedar después en el dictamen final, ¿no? Pero acá la realidad es que se apunta, lamentablemente, a los trabajadores en su faz de relación individual con el empleador. Claro. Entonces, por un lado, yo no te puedo decir qué norma o qué parte de la ley de bases puede ser favorable a un trabajador, porque no existe, no hay. Lamentablemente, todo lo que se hizo, en primer lugar, se amplía el periodo de prueba a 6 meses, cuando originariamente era de 3 meses, y la realidad es que un empleador puede saber perfectamente cómo, si un trabajador puede funcionar o no, en un plazo de 2, 3 semanas. No se necesita semejante tiempo, Mm. y eso básicamente es para abaratar los despidos. O sea, vos lo Por ves otro eso lado, se como recortan una forma de precarización, el tema de pasar el plazo de prueba eh, de 3 a 6. todo es una precarización porque se vuelve a Mm. cero en relación a todos los avances que se fueron teniendo a medida que fue, digamos, la jurisprudencia de la Corte y bueno, de las cámaras laborales fueron evolucionando. Mira, hay un principio en el derecho al trabajo que es el principio de progresividad, que establece, esto dicho por la Corte, que todas las modificaciones, alteraciones en las relaciones individuales entre un empleado y un empleador siempre tienen que ser más favorables para el trabajador, o sea, que se avance. En este caso se recorta todo. Entonces, te mencionaba las multas de la ley de empleo, que eso, digamos, de alguna manera es una carta de indemnidad para que los empleadores puedan contratar a trabajadores sin registrar o bajo situaciones típicas fraudulentas. Bueno, están los casos de los periodistas, por ejemplo, que tienen que facturar mensualmente con un contrato de locación de servicio, cuando en realidad hay una situación, hay una relación de trabajo simulada, o cuando hay una relación de trabajo parcialmente registrada o directamente sin registrar. Entonces, no hay sanción por eso. Y en este caso, hoy en día sí existe. Entonces, lo que se busca, dentro de los fundamentos que se tenían con el DNU 7023 y con esta ley de bases, es crear una previsión, que se conozcan, digamos, de alguna manera, que haya un marco jurídico, entre comillas, previsible, como decían, y esto en realidad todo lo que genera es el efecto contrario, porque Pero no se cualquier busca trabajador que modernizar hoy. un poco, ¿no cambió también ahora? La gente no espera entrar a una empresa y trabajar toda su vida, jubilarse en esa empresa como era quizás antes, en la época de nuestros abuelos, hasta un poco nuestros padres. Ahora los chicos entran a un trabajo, están un año, están 2 años, cambian de trabajo, cambian de país incluso, con la posibilidad de trabajar remoto. Entonces, ¿no hay que modernizar un poco también las leyes laborales para que no sean tan rígidas? Por supuesto. Lo que pasa es que justamente esta ley de bases busca, digamos, de alguna manera destruir todos los derechos ya conquistados y la modernización que podría ser, como decís vos, o con el teletrabajo, o trabajos entre un país y otro, o inteligencia artificial. Hay muchas situaciones hoy que se están, relaciones de trabajo que están evolucionando y en función en función de la tecnología también presentan aristas distintas que después generan conflictos. Todo eso se podría haber tratado. Entonces acá el trabajador queda como el Mm. responsable, el trabajador es la casta, es el responsable que haya desocupación, que haya inflación, que digamos que el país no pueda avanzar y lamentablemente si los trabajadores no pueden permanecer en un puesto de trabajo, lo que mencionás vos es una decisión personal
suponiendo que los trabajadores jóvenes hacen eso. Pero hay mucha gente que no, y mucha gente tiene mucha antigüedad, entonces y que quiere quedarse en el lugar de trabajo Claro, justamente para pero tener una mucha gente estabilidad. Si también eso se se destruye, aprovecha de que tiene esa antigüedad justamente para no seguir rindiendo en su trabajo, sabiendo que no lo pueden despedir porque despedir implica un gasto millonario que quizás una pyme no pueda afrontar. Y entonces lo que termina ocurriendo es que las pymes no quieren tomar empleados nuevos porque saben que si los tienen que despedir, prácticamente corren el riesgo de fundirse. Ocurre con pequeños comerciantes, por ejemplo, un comercio que tiene que tener te- 3, 4 empleados y están con el culo en la mano. Esa es la expresión que vale, porque realmente están con el culo en la mano de que cualquier cosa tienen que despedir a alguien. Porque no lo pueden sostener, porque bajan las ventas y no lo pueden hacer porque les van a hacer juicio. yo, Guadalupe, te voy a dar una visión distinta. En primer lugar, si un trabajador tiene mucha antigüedad, no funciona, no cumple con las indicaciones que le dan o realmente actúa de manera maliciosa, el empleador tiene facultades para sancionarlo y luego despedirlo. Y si es un despido con causa, no se le paga. Entonces, por un lado está eso. Después, por el otro lado, cuando se habla, por ahí un poco lo que vos estabas mencionando, de la industria del juicio, que es también uno de los fundamentos que se traen Mm. acá con la ley de bases, esa industria del juicio no existe como tal. Y te lo voy a decir por qué. Hoy tenemos una masa aproximada de 15 millones de trabajadores activos, Mm. contando los registrados y no registrados. Bueno, en la Cámara Nacional de Apelación al Trabajo, en el Centro de Estadísticas, que es el centro, digamos, de todas de todos los ingresos, los reclamos que se hacen por todo concepto en el área laboral, el año pasado se iniciaron 59.000 demandas, incluyendo despidos, accidentes, amparos, diferencias salariales. O sea que, y estamos hablando de 15 millones de trabajadores, con lo cual no significa que automáticamente hay reclamos, hay juicios o se pone en riesgo a empresas. Por otro lado, si hay un incumplimiento, si hay una violación a una norma, de la forma que sea, bueno, hay sanciones, lógicamente, y eso Pero cualquier empleador lo siempre, sabe. Entonces, pero siempre en los juicios la justicia le termina siempre dando la razón al empleado, no al empleador. no necesariamente. No, no, no. Eso primero que hay que probarlo. Entonces, si se prueba que hubo una violación a una norma, hay sanción. Si no se prueba, se rechaza la demanda. O se puede salir por menos. Eso no es automático. Es más, te voy a decir una cosa. Las multas de la ley de empleo, que es lo que vienen ahora directamente a derogar, que son las sanciones por incumplimientos registrales, que además, al derogarlas, se afecta al Estado, porque esos son aportes que no hicieron los empleadores, que después, cuando hay una condena, parte de esa condena corresponde al ANSES que se le pague, ¿no? Lo que no se pagó. Y entonces, en este caso, eh, lamentablemente, cuando se hacen cuando se plantean este tipo de situaciones, y esto te lo digo a nivel profesional, no, las multas de la ley de empleo nunca son materia de negociación. Las multas de la ley de empleo las aplican los jueces en las sentencias, Mm. una vez que se provoque un trabajo sin registrar. Entonces no es que es una cosa automática que uno va y plantea una demanda y automáticamente sale. Eso digamos, desde ese lugar no es así. Y por otro lado, otro de los fundamentos de la ley de bases es la desocupación. Dice que esto va a generar mayor ocupación. Hoy en día el INDEC tiene publicado un guarismo aproximado de un 6,5% de desocupación. Es decir, que no es alto. O sea, no hay una gran desocupación. Pero yo te puedo asegurar que si esto se aprueba, sí va a haber desocupación porque precisamente se va a permitir que los empleadores puedan contratar y despedir gente sin ningún tipo de sanción ni apercibimiento. Entonces, eso va a generar desocupación, pero además va a generar un problema económico porque va a haber menos plata en la calle. Si los trabajadores no tienen plata, no tienen ingresos, la economía también se estanca. Lamentablemente, ese es el escenario con el que entiendo yo que nos vamos a encontrar. También está la creación del Fondo del Cese Laboral que plantea la ley de bases, que es un aporte Mm. que se hace, digamos, que todavía no está diseñado el formato, pero ya por lo menos se estipula que lo va a tener que diseñar el Poder Ejecutivo, en donde un empleador tiene que hacer un aporte mensual y el trabajador también, y después cuando hay un despido, renuncia, etcétera, se Claro, cobra un eso. fondo de Bueno, desempleo. no, el Fondo de Desempleo es a cargo del Estado.
que la verdad que Claro, es pero digo, inexistente, nunca. sí, al estilo un poco Estados Unidos, ¿o no? ¿No funciona así? No, es al estilo a la construcción, al Estatuto de la Construcción. ¿Y por qué? Ujú. Acá la diferencia en el Estatuto de la Construcción, cuando uno tiene un fondo de cese laboral, pero es porque las construcciones digamos, transitorias. Termina la obra, se terminó la relación, se paga de ahí, pero esto se está planteando para relaciones definitivas. Entonces, genera una incertidumbre para el trabajador, por un lado, que no sabe nunca cuánto va a cobrar y le siguen cobrando. Y para el empleador también, porque él sigue aportando. ¿Por qué va a estar aportando todo el mes en lugar de usar ese capital en beneficio propio y financieramente, o para invertir en su empresa, en lugar de dejarlo estancado en el Estado? Entonces, y tampoco se sabe, no se saben digamos, el porcentaje. Y yo, Guadalupe, te digo, la verdadera solución de esto no es por, digamos, castigar al que hace el reclamo, poner de rodillas al trabajador porque hizo una acción judicial o por lo menos tiene un derecho, sino que acá el gran problema son los aportes y contribuciones e impositivos que tienen que hacer los empleadores para tener un empleado registrado en blanco, que en muchos casos, representa entre el 60 y el 70% del salario. Entonces, ¿por qué? O sea, no es que un empleador va a contratar a alguien, va a decidir contratar a alguien para tenerlo en negro. O el empleado le va a decir, no, yo quiero estar en negro. La realidad es que si no se le disuelve al empleador, digamos, le genera un desequilibrio financiero muy importante, porque el Estado no está acompañando siempre. El Estado siempre está en las buenas, pero en las malas nunca acompaña. Entonces, Pero esa situación lamentablemente, ya siempre hay un no se da, aporte. no se está dando ya de por sí, que justamente por lo que cuesta indemnizar a un trabajador, uno termina no contratando gente nueva, aunque la necesite. Hay muchos países que usan el seguro de desempleo así, un seguro prácticamente privado, ¿no? En donde son los mismos Bueno, privados los que van haciendo el aporte y funcionan bien. Y no tiene que tener la incertidumbre el que contrata de cuánto puede llegar a costarle despedir a un empleado que no le funciona. bueno, precisamente hoy hay certidumbre, porque vos tenés la ley 24013, la ley Sí, 25345, la hoy ley hay una certidumbre 25323, de que te sale una fortuna, esa es la certidumbre. bueno, Hoy no pensás que pero está ¿sabés qué pasa? funcionando como un desincentivo justamente a contratar. Yo, desde mi punto de vista, te digo que no. Si un empleador necesita contratar, además, vamos a ir a lo concreto. Si un empleador contrata a alguien en blanco, no tiene ningún riesgo. ¿Por qué va a tener un riesgo? ¿Cuál va a ser la posibilidad de que tenga un reclamo judicial si está cumpliendo? Acá el problema es para el Te lo incumplidor. Y inventan. esta Pues ley, conozco miles de no, casos. bueno, Para sacarte eso ya, plata, te lo digamos, inventan. Y sí. bueno, eso está bien, no, Y está bien, pero contratan es una situación que testigos vos, falsos. Está lleno de casos así. Todos hemos escuchado algún caso y me pasó haciendo entrevistas el año pasado en muchas situaciones así en la calle, preguntarle a comerciantes y lo que se repetía eran los comerciantes que te decían, lo tengo trabajando a mi hijo, a mi cuñada, a mi prima, porque no quiero contratar a nadie, porque sé que si lo tengo que echar, me termino fundiendo. Me cansé de escuchar casos así. bueno, eso es una situación casuística, yo te hablo estrictamente lo técnico y Mm, profesional. O sea, sí. hay patologías como cualquier, no te la desconozco, hay patologías como cualquier profesión, como los diputados, senadores, en cualquier área siempre hay patologías, no te lo niego, digamos, no es la regla. Entonces, Ujú. justamente hay una ley de contrato de trabajo, hay una ley de procedimiento, y acá, en este caso, lo que sucede es que el trabajador queda directamente, totalmente desamparado. Y eso no va a generar mayor empleo, no va a generar mayores inversiones, porque en el año 2002 la Corte ya se expidió en un caso, bueno, no importa, es técnico, pero ya en un caso se Mm. expidió en caso Singiale, y decía, justamente en el momento del colapso económico del año 2002, fue creo que en febrero, comienzo del 2002, decía que si los trabajadores iniciaban acciones judiciales se iban a espantar las inversiones extranjeras, se iba a destruir el mercado. Bueno, salió eso y el país colapsó. Nunca hubo una mejoría y el trabajador no es la variable de ajuste. Yo te puedo decir, por ejemplo, en Estados Unidos, que no tiene un código, ellos no tienen una ley de contrato de trabajo
Mm. como acá en donde se regla estrictamente cada situación. Ellos tienen estándares de conductas y que se adecúa en función de lo que dice cada Corte Suprema de cada estado. Entonces, haya un despido discriminatorio, como acá puede ser, digamos, por una situación de religión, de salud, de color, de raza, de sexo, etcétera. Allá las condenas son multimillonarias por esas Mm. situaciones. Entonces, cada país tiene su normativa y acá en Argentina está la normativa, lamentablemente no se aplica. Hoy, y cuál va a ser la consecuencia de todo esto? Yo te voy a decir, te adelanto algo por lo menos desde mi punto de vista técnico y profesional. Eliminás las multas de la ley de empleo. Bueno, va un trabajador y demuestra en la justicia que estaba en negro y en lugar de que le aplique las multas de la ley de empleo, que hoy ya se sabe cuáles son, que están las fórmulas, todo, bueno, puede reclamar un daños y perjuicios derivado por una discriminación con la ley 23.592 de fondo y la condena puede ser mucho mayor. Entonces, por eso te digo que lo que se está creando hoy es una incertidumbre. Lo que pasa, nadie lo explica a nivel técnico. O sea, si Claro. uno dice, bueno, en la industria del juicio hablan de 4 o 5 casos, y bueno, lógicamente va a quedar un discurso que no es la realidad. Y Ujú. quien diseñó esta ley de bases no consultó con los especialistas. Esto se diseñó, bueno, lo hizo Sturzenegger en su momento y después se diseñó solamente por abogados que eran empresarios que ni siquiera son de litigar en tribunales, porque en tribunales está también la realidad de todo. Yo no desconozco Claro. esto que decís vos, que puede haber situaciones fraudulentas, simulaciones, etcétera, como la hay en todos lados, pero lamentablemente ese no es el discurso que hay que tener para esto. Entonces, y te voy a decir otra cosa, ¿y qué pasa? Mm. Yo he tenido casos de trabajadores que han perdido brazos, piernas, y estaban en negro y no tenían RT y terminaban en un hospital Mm. público, pésimamente atendidos, sin recibir las prestaciones dinerarias, sin recibir asistencia médica y el empleador desaparece. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hoy, si hoy le pasa con esta normativa, si hoy le pasa eso, un trabajador queda, digamos, en una condición muy inferior porque no va a poder reclamar ni siquiera las multas de la ley de empleo. Trabajo en negro hay y muchísimo. Entonces, Bueno, pero no justamente se puede para bajar premiar. el trabajo empleo, si uno pone como más condiciones y que sea cada vez más difícil tener en blanco a un empleado por más multas o por indemnizaciones más altas, justamente lo que está haciendo es fomentar el trabajo en negro. Actúa como un desincentivo a poner en blanco a un Guadalupe, empleador, ¿o no? yo te digo una cosa, para que no haya trabajo en negro tienen que bajar las cargas tributarias. Nadie Ujú. contrata un trabajador para tenerlo en negro. Ningún trabajador busca trabajo para estar en negro. No es la que nadie quiere. Lamentablemente el Estado tiene una absorción de los Ujú. ingresos que no los devuelve con nada, Tal entonces cual. lógicamente lo quieren esquivar. ¿Por qué un Exacto. trabajador que cobra 1.000.000 le obliga al empleador a tener que pagar 1.700.000 cuando Sí, después el claro. Estado no te da Una nada? locura. Ujú. Entonces, bueno, y en muchos casos prefieren hacerlo en negro, bueno, en plena confianza, diversa situación. El gran problema es cuando se dan situaciones extremas de tragedia, Sí, claro. donde pasan, digamos, Ujú. cosas gravísimas, y bueno, ahí sí, no está la obra social, no está la RT, digamos, entra a jugar otra normativa, la ley de riesgo de trabajo, pero bueno, la realidad es que si no se bajan las cargas tributarias y en este proyecto no se ve que vayan a hacerlo, va a seguir igual. O sea, la litigio Ujú. van a terminar planteándose o sea, sale hoy en el Parlamento la ley de bases aprobada, y después van a estar planteándose las inconstitucionalidades en la justicia. O sea que la decisión final la va a tener la Corte. Ya pasó con el decreto, el 7023. Ujú. Entonces, todo esto viola muchísimas normas constitucionales, pero básicamente el principio de progresividad que te mencionaba, porque se vuelve a cero, se vuelve a lo ya conquistado, leyes del año 91, eh, y en realidad tendremos que hoy estar hablando de, como mencionaste vos, de situaciones de trabajo de un país a otro, el teletrabajo, y cómo impacta la inteligencia artificial en relación a la sustitución de empleados. Hay muchas cosas que son de avanzadas y son las que se vienen, y, y estamos hablando Y no se directamente están. de cortar derecho, de que Ujú. desaparezca la posibilidad de cualquier tipo de reclamo. Entonces, bueno, ese es el cuadro que hoy se está tratando. La verdad que no estoy viendo en detalle qué se habló de esto, pero
es lo que, por lo menos la ley de base que se planteó. Fíjate que Ujú. fue toda diseñada exclusivamente a las relaciones individuales. Por Claro. ejemplo, y te voy a decir un dato más, hay situaciones que son, y esto te lo digo por ahí con los periodistas, que les hacen firmar contrato de locación de servicio, facturando mes a mes, después para ir a fin de año lo hacen rescindir, que les hacen ceder la imagen, bueno, hay Ujú. toda una serie de irregularidades que con la nueva normativa, en lugar de tomarlo como una relación de trabajo encubierta o no registrada o en negro, la van a tomar como válida. Entonces cualquier periodista que quiera ir a reclamar va a tener que ir a la justicia comercial, pero le van a tomar como que su relación de trabajo en realidad fue comercial. Entonces, eso y eso permite que no se paguen aportes. Lo que te estaba Ujú. diciendo, que el pago de los aportes es lo que distorsiona todo, bueno, lo llevan al terreno del fraude, en donde habilitan a ciertas situaciones o relaciones que son, digamos, civiles o comerciales, en lugar de que las trate la justicia laboral como una maniobra fraudulenta, como lo que es, la mandan a la justicia comercial y civil, que lógicamente ahí el trabajador no va a tener ninguna chance de que se reconozca lo que verdaderamente es. Clarísimo, Nicolás, muchísimas gracias. Gracias a vos. Un gusto. Era Nicolás Schick, abogado especializado en las disciplinas laboral y civil.